Lan Jan, este personaje que no solo está sorprendiendo, que no solo es 4 estrellas, sino que está a punto de integrarse en los jinetes del apocalipsis. A día de hoy no ha tenido tanta atención, ya que hemos prestado atención a Mabuika y Citlali, pero ha recibido buffs en la beta, y ya la beta, la mayoría de jugadores y de personas que conocemos cómo funciona Hoyoverse, creemos que no tendrá más cambios. Así que hoy, después del livestream, vamos a ver el kit completo de Lan Jan para que sepáis exactamente lo que hace y por qué la mayoría comentamos que está bastante fuerte. Dejar un buen like, una buena ulti de Menet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo, hace que crezcamos y que yo pueda aportaros mucho más para la comunidad, y que solo por hacer esto, que es gratis, participáis una vez al día en un sorteo de bendición lunar. Y además tienes más posibilidades si comentas y apoyas todo el resto de vídeos del canal. Aparte, estamos a nada de iniciar, ya que el día 1 sale Mabuika, estamos a nada de iniciar el sorteo global de 40 Mabuikas para toda la comunidad, y es para todo el mundo, incluidos vosotros. Simplemente hay que venir a los directos, que es el primer o segundo link de aquí abajo en la descripción. Ahora sí, Lan Jan completo. Que aprovechéis si estáis comiendo, que esté muy rico. Gracias por todo el apoyo. Bienvenidos invitados a los directos y vamos con Lan Jan. Pues bien, los ataques normales, como comenté en otros vídeos, no se usan, pero son muy bonitos, muy vistosos, y mucha gente seguramente los utilice, y algún Lan Jan carry veréis por ahí. Lleva un chakram, que es esta especie de boomerang circular que golpeas y regresa a ti, y son golpes anemo al ser catalizador imbuidos de anemo, con lo que hará torbellinos, y eso puede ayudar a facilitar reacciones de electrocargado o algunas otras combinaciones. Ahora, habilidad elemental. Aquí viene uno de los primeros bufos que tenemos de Lan Jan. Y no solo eso, sino recordar que los cooldowns y demás son muy importantes. Pues bien, la habilidad elemental golpea con los chakrams, hace daño a Nemo, y además luego con un talento ese daño a Nemo se imbuye de un elemento y regolpea y reaplica ese mismo elemento al que el enemigo esté imbuido. Es decir, nos ayuda ya con las reacciones del equipo y la reaplicación, e incluso facilita el poder aplicar el sombra verde, ya que es a Nemo, y además nos genera un escudo de absorción a Nemo. Ahora explico, ya sabéis, lo roto de su escudo, porque luego puedes ganar más absorciones porque el escudo se puede imbuir cuando haga torbellino. Pero en principio es absorción a Nemo. Ya sabéis que muchos escudos tienen este 250 a un elemento concreto, ¿no? Pues tiene esta eficiencia y absorción a Nemo, y el escudo global, digamos, escala con el ataque. Spoiler: escala una burrada del ataque de Lan Jan. Es decir, es un escudo muy fuerte que escala mucho con el ataque. ¿Cómo va Lan Jan en principio para dar un mejor escudo? Pues como Xianyun, va con sombra verde y va a jugarse triple ataque con su stat de recarga de energía. Es decir, es un soporte además de una construcción fácil. Quien ya tenga un set de sombra verde triple ataque con recarga de energía ya tiene la construcción de Lan Jan si equipó previamente una Xianyun o juega alguna Jhin con Kali de ataque. El Jhin suele ir con casco de probabilidad para el Favonius, pero eso es otra historia de otro vídeo. Ahora, la habilidad elemental es así de fácil. Además, te ayuda a desplazarte y te ayuda en la exploración, porque puedes mantenerla para apuntar hacia dónde lanzas los chakrams, hacia dónde golpeas, en resumen. Y esta forma de apuntar es similar a Shiori, a Keqing, al Heizam, y algún personaje más se me está olvidando que haga esto, pero vamos, me habéis entendido. Hace esta animación de desplazarte. Cooldown de tu habilidad elemental, 16. Un cooldown bajito. Los 4 estrellas suelen tener 20 segundos de cooldown, y ella es muy fuerte defensivamente hablando, con lo que el tener cooldown de 16 la hace mejor todavía. Duración del escudo. Aquí viene el buff. Tenía en la beta 8 segundos de duración de escudo, que igual es 8 segundos que coincide bien con el carry en campo, por supuesto. Ahora la han bufado y tiene 12.5 segundos de duración del escudo, que ya no solo es para el carry en campo, sino que te va a durar incluso algún segundo más para alguno de los soportes. Está roto, es muy fuerte, el escudo es muy poderoso y escala mucho, y hay una constelación, es la C2 si no recuerdo mal, que ayuda a que el escudo sea mucho más poderoso. Ahora hablamos de ella. Ultimate.
La ultimate tiene un daño considerable, hace 3 hits con un escalado decente, pero al llevar la triple ataque sin bono daño a Nemo y sin proporción crítica, los escalados de daño van a dar bastante igual, no tengáis en cuenta esto. Y esta ulti al final lo que hace es estos 3 golpes y junta. Pero junta bien, junta como el elemental de Kazuha. Kazuha igualmente tiene 2, digamos, estancias de juntar enemigos, un hit al cargar la elemental y otro hit de juntar al caer al suelo donde dejas un pequeño torbellino que junta. Lanyan simplemente tiene una estancia de juntar, pero esa estancia junta muy bien. No es como la ulti de Venti que está juntando durante varios segundos, pero lo importante realmente es que haga su trabajo de forma bien, consistente y eficiente, y eso es lo que tiene Lanyan. Tiene una ulti que sí junta y junta bien. Por eso comentamos lo de que es una mezcla entre Venti y Zhongli. Cooldown 15 segundos, con lo cual se adapta bien a los 16 que tiene en su habilidad elemental y lo convierte no en cooldowns de Arconte a nivel de full uptime, porque eso sería tener pues 15 de escudo, 15 de cooldown en su habilidad elemental. Tiene 12 y medio, que igual está muy bien tener 12 y medio de escudo, pero los cooldowns de 15 y 16 se adaptan a casi cualquier tipo de rotación de cualquier equipo del juego, y esto es muy importante. Y coste de 60. Coste bajo, es un coste bajo para ser de 4 estrellas, con lo cual se pone interesante Lanyan. Talentos de ascensión, que por cierto, sombra verde como he dicho, y las armas como es catalizador, pues en muchos equipos puede beneficiarse el cazador de dragones para pasárselo al carry, puedes llevar también el ámbar para que te cure al equipo y regenere energía a sí misma y sea escudo más healer y sea el sustain defensivo total del equipo. Teniendo en cuenta que con ámbar puede curar el equipo ya te hace incluso más que Zhongli. Tener en cuenta que mucha gente juega Zhongli en muchos equipos solo por el aporte defensivo y Zhongli no cura, a menos que sea C6, pero es un 5 estrellas. Lanyan, siendo 4 estrellas y a C0 y teniendo el segundo escudo más fuerte del juego después de Zhongli, te va a curar con el prototipo ámbar. Esto no se lo esperaba nadie. Por eso comentamos lo fuerte que puede llegar a estar, porque aparte de eso, imaginar compararla con Zhongli y sumarle encima que es una Nemo que puede activar el sombra verde. Imaginar lo que puede hacer este personaje. Ahora, primer talento de ascensión. Cuando su habilidad elemental hace un cambio elemental, hidro, piro, crío o electro, el escudo va a cambiar su absorción elemental de Anemo, que es lo que hablábamos antes, a la absorción del elemento. Es decir, puedes hacer con Lanyan que tenga ese 250% de eficiencia adicional tanto a la Nemo como a un elemento concreto entre los elementos que reaccionan con la Nemo: hidro, piro, crío o electro. Esto significa que si estás pegándote, por ejemplo, contra la tulpa del abismo, que pega golpes hidro, y al golpearle, como está permaimbuido de hidro, le haces un torbellino hidro, tu escudo automáticamente tendrá 250 eficiencia al hidro. Si estás pegándote con el cucusaurio del piso 12-2 primera mitad, el dragoncito con escudo piro básicamente, como los golpes que te pega son piro y al hacerle una elemental con Lanyan harás un torbellino piro, tu escudo pasará a tener 250 de eficiencia piro. Resumen, que a 5 de los 7 elementos de Genshin Impact y aparte el físico, puedes hacer con esta mecánica que esos escudos tengan ese 250% de eficiencia adicional a ese elemento concreto, solo un elemento, mucho cuidado, con lo cual ya de base es un escudo increíble y prácticamente irrompible, tan fuerte como el de Zhongli. Y los golpes que tiras con el chakram también harán un hit elemental adicional equivalente al 50% del daño original de la elemental, pero del elemento al que cambies. Es decir, vas a hacer un hit extra pequeñito de ese elemento, aparte del torbellino de ese elemento. ¿Para qué? Para reaplicar ese elemento y asegurarte de activar el sombra verde, o si estás en un equipo de reacciones, para asegurarte que ese elemento se mantenga para continuar correctamente la cadena de reacciones. Positivo, sirve, muy bueno. Segundo talento de ascensión, inútil. El daño de tu habilidad elemental y tu ulti incrementa en proporción a tu maestría elemental total. Spoiler, os estáis dando cuenta que no funciona con maestría. Su escudo funciona con ataque total, no con maestría. Así que básicamente esto es un talento que, aunque os parezca extraño, combina con el arma de Citlali. Que aquí diréis, espera, ¿qué? ¿Cómo que Citlali? Sí, porque el arma de Citlali es el arma que más maestría da del juego, y además el arma de Citlali hace que si el usuario, es decir, en este caso Lanyan, la usa, el personaje que esté en campo protegido por un escudo, en este caso Lanyan le da un escudo al personaje en campo, el carry principal, ese carry principal
tendrá un 28% de daño infligido adicional. Y creo que este talento es pues porque mucha gente que por lo que sea, por circunstancias de haber tirado el banner de armas y te salga la cosa mal, etcétera, tengas el arma y no Citlali o quieras rotarla, pues Lan Jan con el arma de Citlali va a aprovechar este talento para hacer un poquito más de daño, pero recordar que esto no es importante porque no llevas proporción, no llevas bono daño a Nemo, llevas triple ataque porque el escudo es más a escala con el ataque. Entonces es un talento raro que te da más daño en proporción a tu maestría. Tiene que ver, yo creo, con el arma de Citlali y poco más. No se usa realmente. Constelaciones. Aquí viene lo bueno por dos cosas. Uno, todos sacaremos a Lan Jan C0 por el rito de las linternas que nos dan un personaje 4 estrellas gratis, y muchos sacaréis la C4 de Xiangling, la C2 de Xingqiu, algún dupe de Gaming o alguna cosa por capricho, pero la mayoría de gente que ya tiene muchos personajes 4 estrellas, me incluyo, sacaremos a Lan Jan y tendremos C0. Y los dupes de Lan Jan, que esto es lo interesante, vienen, y ya está confirmado por el livestream, con Arlequino y Clorinde. Y la mayoría de gente va a sacar a Mabuika y Citlali y no tirará por Arlequino y Clorinde. Con lo que no mucha gente tendrá constelaciones de Lan Jan, a pesar de que Lan Jan es un personaje muy interesante. Y esto es curioso. ¿Qué tan fuertes son estas constelaciones? Por cierto, otra cosa interesante para Lan Jan. Lan Jan hace que las mariposas, los cristalópteros para condensar resina no salgan volando. Y esto también es muy bueno. Ya sé que muchos jugadores de celular pues utilizáis a Sayu, utilizáis a Loi, utilizáis otras cosas, pero concretamente Lan Jan a partir de ahora, aparte de ser tan fuerte, servirá para hacer esta función también. Constelaciones. Primera constelación. Después de activar la absorción elemental de talento pasivo, el que hace que tu escudo cambie, esa instancia del elemental de Lan Jan produce otra pluma de la luna, o sea, un anillo pluma de la luna adicional. Esto es para hacer un hit extra de daño y un hit extra elemental para reaplicar este elemento, asegurarte de aplicar el sombra verde y continuar la cadena de reacciones del equipo. Es bueno, es reaplicación, no contéis con que sea daño, esto no es daño, pero es muy interesante. No pasa nada la C1 y da igual. C2. Dice, cuando el escudo está activo, cuando un personaje del equipo golpea con un ataque normal, regenera un 40% de la absorción original del escudo. No se puede stackear más del máximo de la absorción del propio escudo. Una vez cada 2 segundos. Traducción. Tu escudo es inmortal. Es, al igual que el de Zhongli, el mejor escudo del juego. Te da igual. Si el personaje en campo que tiene este escudo está dando ataques normales, lo único es ataques normales, es decir, lo han hecho para que no funcione con Neuvillette tan bien y que no lleves Lan Jan Neuvillette con un escudo ahí increíble, o quieras jugar un hiperdefensivo con Neuvillette para que a lo mejor quieras jugar pues, o sacar la C1 de Neuvillette. Pero fuera de eso, o descendentes con Gaming también, ¿no? Pero fuera de eso, Arlequino va con normales, Mabuika va con cargados, se supone, pero puedes jugar a normales. Mualani va también con ataques normales. Entonces, estos ataques normales hace que el escudo sea inmortal. ¿El escudo sigue siendo fuerte sin esta C2? Sigue siendo muy fuerte. ¿Depende la C2 para jugar a Lan Jan? No. Pero quien consiga la C2 de Lan Jan tiene un escudo literalmente irrompible durante 12.5 segundos. Va a ser, junto a Zhongli, como digo, el mejor escudo del juego y quizá lo supera. Luego, la C3 es la habilidad elemental, es decir, el escudo más 3. La C4, cuando Lan Jan utiliza su ultimate, le da 60 de maestría a todo el equipo. Esta C4 le viene bien, por un lado, al talento este raro que más maestría, más daño haces, pero no vas a hacer daño realmente porque no llevas bono daño Nemo ni llevas probabilidad crítica, con lo cual no harás crítico, pero le viene bien a todo el equipo para hacer reacciones en general. Mualani, por ejemplo, que he comentado antes, pues hará un poquito más de daño. Arlequino, si va con Lan Jan, hará un poquito más de daño. Si el personaje en campo hace cualquier tipo de reacción y aprovecha la maestría, hará un poquito más de daño. Así que es un adicional, está bien, no tiene nada que ver, no es lo mejor del mundo. Luego, la C5 es la última 3. Y la C6 es curiosa y a la vez es muy fuerte. La C6 nos da una carga de tu habilidad elemental. Una carga adicional significa que en la primera rotación, digamos que podrás tirarla 2 veces para tener, no 2 escudos, porque no stackean los escudos, simplemente te lo tiras 2 veces y tienes su máxima absorción una sola vez, pero tienes el doble de partículas
Tienes 2 elementales para exploración y poder moverte o desplazarte más lejos. Y sobre todo, si tienes un equipo de quick swap, que a veces lo explico, que son equipos donde en vez de quedarte mucho tiempo con un carry en campo, spoiler, la mayoría de equipos, sino equipos de entrar y salir con todos los personajes del mismo equipo, que hay algunos también, básicamente con esto vas a poder recolocar el escudo o en algunos equipos incluso tener, entre comillas, full uptime, que se llama de este escudo. Y por último y más importante, también tener 2 cargas doble elemental significa que si en la primera rotación tiras el escudo y pasan 12 segundos y medio y se rompe, y vuelves a entrar en la segunda rotación, puedes volver a tirar el segundo escudo de la carga que te quedó adicional de la primera rotación, y esto hace que puedas tirar de nuevo el escudo sin esperar 16 segundos de tu elemental y a lo mejor tener o adaptarte a rotaciones, por ejemplo, de 13 segundos o 15 segundos, ya que el elemental tiene cooldown de 16, y tener guardada esa carga para que al menos en las 2 primeras rotaciones con Lan Jan tengas 2 escudos al cooldown, al timing, sin esperar 16 segundos, sino cada 12, 13, 14, lo que tú quieras, y adaptativa, es decir, que hace que realmente se adapte a cualquier otra clase de rotación, guardándote una carga para tener el escudo cuando quieras, cuando acabes la primera rotación. Aparte de eso, como digo, doble elemental para más exploración, pero sobre todo también para muchos equipos, más partículas, porque tienes doble elemental, con lo cual se convierte en batería o hiperbatería incluso si la quieres acompañar, por ejemplo, de un Favonius para que también genere más partículas aparte de la C6. ¿Es fuerte? Es fuerte. ¿Funciona C0? Perfectamente. ¿La C2 es interesante? Es muy interesante y la C3 te da escudo +3. ¿La C6 es rota o necesaria? No, pero también aporta. Esto es Lan Jan. Como os he dicho, es muy fácil. El farmeo seguramente ya está por aquí porque ya es público y demás. Es el mismo que el de la beta, es decir, no ha habido cambios. Utiliza el boss de Xilonen y resumen. Va sombra verde, triple ataque con recarga de energía para tener permaulti y a más ataque más tanquea el escudo. Y aparte, como es catalizador, puede ir tanto el arma de Citlali, que no la tendréis muchos, es de 5 estrellas, como cazador de dragones para bufar al carry en campo si va con ataque, a un arlequino, como el prototipo ámbar, como incluso un Favonius para dar partículas al equipo. Es una salvajada. Incluso si queréis un escudo mucho más fuerte, en vez de estas armas que os he dicho, le metéis un arma de ataque, 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 como el Atlas Celestial de permanente, que es este arma que a lo mejor muchos tenéis y no usáis, pues a ella más ataque para mejor escudo le vendrá bien. Y tenéis un personaje increíble. Poquito más, este es el kit completo de Lan Jan. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, espero que aprendáis y espero que si la sacáis la disfrutéis y si no la sacáis tengáis suerte y os toque prontito. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito. Que estéis muy bien, gente. Chao, chao, chao.